bendecir. ¿Depende de Dios o depende de nosotros? ¿De quién depende? Nosotros. Primero, obediencia. Segundo, fidelidad a Dios. ¿Sí? Les doy gracias, hermanos, a todos los que vinieron a arreglar el templo el día de hoy. No sé quiénes vinieron, no sé quiénes no vinieron, pero me imagino que vinieron casi todos, porque casi todos aman al Señor. ¿Verdad? No sé quiénes vinieron, pero los que vinieron, gloria a Dios. Amén. Ayer leímos un versículo, los que no vinieron ayer, de lo que teníamos que pedirle a Dios. O sea que mínimo los que vinieron ayer debimos haber venido. ¿Sí? Ahorita les digo qué versículo es. Salmo 119, versículo 18. Los que vinieron ayer los van a escuchar. Que tenía yo que pedirle a Dios que ¿se acuerdan? ¿Quién vino ayer? ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Que abra nuestra visión espiritual para poder entender. ¿Lo podías abrir tú, hermano? No. Tenemos que pedírselo a quién. Al Padre. Muy bien, correcto. Entonces, este versículo me ayuda para, si yo no estoy entendiendo la palabra, si estoy sintiendo acá opresión y no puedo leer la palabra, o si leo la palabra como que si estuviera leyendo nada, tengo que pedirle a Dios que abra mis ojos, porque algo está pasando que me impide entender la voluntad de Dios. Amén. Este versículo me ayuda para pedirle al Padre, abre mis ojos, que yo pueda entender y no pierda mi tiempo, y tampoco le haga perder a Dios su tiempo. Porque te imaginas que te pregunte Dios, muy bien, hijo, ¿qué tienes? Dame tus cargas. Es que no sé. No lo puedes decir. No lo puedes decir. Es como que vayas al doctor y te digan, ¿dónde te duele? No sé, este es el doctor. Sí, yo soy el doctor, pero es tu cuerpo. ¿No es verdad? ¿O cómo llegas al doctor? Doctor, tengo dolor. Ajá, muy bien. Claro, si vas al seguro te van a dar paracetamol para lo que sea. ¿Sí? Tenemos que ser específicos con Dios. Mira, Señor, tengo esto. Vamos bien, hijo. Ahorita te voy a dar la respuesta. Pero si le dices, Señor, tengo carga. Ajá. ¿Y cuál es tu problema? Dime cuál es tu problema. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es específico en la bendición que nos quiere dar. ¿Sí? Si yo le digo, Señor, tengo problemas, te va a decir, si yo te lo avisé, ¿qué te dice Jesucristo en la palabra? En esta vida tendremos paz, gozo, alegría, los hermanos nos van a recibir, donde vayamos nos van a decir, mira un hijo de Dios, nos van a dar la silla, nos van a saludar, nos van a dar un refresco. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Nos van a acariciar nuestra mejilla. ¿Qué más? Nos van a peinar con su saliva. ¿Qué más? Nos van a humillar, ¿no se dice? Nos van a bofetear. Y si es posible, hasta nos pueden matar. ¿Por qué? Es que nos quiere mucho el mundo. Entonces tengo que entender que Dios es un Dios específico. Escuchen, cuando hizo la creación no dijo, a ver, vamos a crear lo que salga. Día 1. ¿Qué se hizo el día 1? El hombre, ¿no? ¿Qué se hizo? Los cielos. Los cielos y la tierra. Muy bien. Muy bien. ¿Será que Él lo hizo a propósito? O que diga, voy a crear los árboles primero. ¿Y dónde los va a poner? Si no hay tierra, si no hay una atmósfera, si no hay un lugar propicio para que el árbol pueda vivir. ¿Se entendió, hermano? Dios nunca, escuchen esto y apréndanlo bien, nunca te va a dar una bendición de algo que tú no estás preparado para recibir.
Entonces tienes que saber cuál es mi situación, qué es lo que le voy a pedir a Dios y cómo se lo voy a pedir para que lo pueda recibir y entender. Amén. Muy bien, si tú le dices a Dios, Señor, tengo este dolor, ajá. Dice Isaías que Él cargó nuestros dolores, ¿no es verdad? De enfermedades. Y te dice, Señor, pues lee Isaías. Pero si tú le dices, Señor, tengo un dolor, porque me acaba de pasar algo, murió mi perrito, y siento una ausencia aquí, ¿quién te va a consolar, hermano? El Espíritu Santo. Y si tú le dices, Señor, acabo de salir de la escuela y me acaban de hacer bullying, ¿crees que el Señor te va a consolar y te va a decir, hijo, aguanta, aguanta, te faltan 3 años, aguanta? ¿Crees que te va a decir eso? No es la misma solución para todos tus problemas. Amén. Te va a decir, esfuérzate y sé valiente, porque el que acepta el bullying acepta la violencia. Y Dios te dice que no tienes espíritu de ¿qué? De cobardía. Tienes que aprender a hablar, no a pelear. No te vas a pelear con el que te está haciendo bullying. Vas a ir con la autoridad. ¿Qué te dice Romano? Sujétate a tu autoridad. ¿Sabes qué? Esta persona me está pasando y me está haciendo esto. ¿Sí? Amén. Cada cosa tiene su razón y su porqué. ¿No es así? Vamos a ver qué Dios le dice a Pedro. Y vamos a ver qué le contesta a Pedro. Y vamos de ahí a desenvolver o desarrollar el tema. Vamos al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le prepararon algo abajo, no en la azotea, abajo, en la casa de la hermana, ¿sí? Le sobrevino un éxtasis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un éxtasis? Que llegó a un estado así como que no podía percibir las cosas de una manera normal. Que estaba viendo algo fuera de lo normal y fuera de lo común. Amén. El 11 dice, y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿Sí? Ustedes se cuenta que era como un mantel, que arrollan un mantel. ¿Ya vieron las cigüeñas cómo traen los bebés? ¿Ya los vieron? Pues no sé cómo lo vieron porque las cigüeñas no traen así a los bebés. ¿Ah? Ya lo vieron, pues que le tomen la foto para que se lo muestren, porque yo no lo he visto. Dice la palabra, así estaba, recogido de las puntas y había algo adentro, porque se veía que tenía un contenido y estaba bajando, ¿sí? Dice acá, en el 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, le dijo, oye Pedrito, si puedes, por favor levántate. Eso le dice. Dice, levántate Pedro. ¿Sí? Levanta, orden. Mata y come. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el obediente Pedro. Entonces Pedro le dijo, primero reconoció quién era la voz, porque le dice, Señor. Y le dice, hágase tu voluntad. Ahorita voy a matar. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Señor, no. Fíjate qué tremendo es lo que le dijo Pedro, porque reconoció que era la voz de Dios y le dijo que no. Cuando Dios te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que orar, tienes que cambiar de actitud. Y tú le dices, no, Señor, déjame llorar, déjame sufrir. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Para
de sufrir. No, eso lo dice Dios. Le dice, ya no llores más. Pero decimos nosotros, no, Señor, déjame llorar un ratito más, déjame desahogarme, déjame sacar toda mi enjundia. ¿Será así? Dios te dice una hora, lo que te diga el Señor. A veces estás ministrando, a veces estás y ves por misericordia y Dios te mueve para llorar y te mueve al llanto. ¿A quién no le ha pasado eso? Por misericordia, de repente, ni es tu dolor, ni es tu circunstancia, pero sientes el dolor de aquella persona y te da ganas de llorar, ¿o no? Deja que el Espíritu obre, porque nos está limpiando a nosotros de algo que tenemos guardado. Amén. Dice acá. Entonces Pedro le dijo, no mato, Señor, porque nunca jamás en mi vida he comido cosa común o inmunda, jamás. Fíjense la situación. Pedro por una parte estaba obedeciendo la ley, ¿o no? Porque la ley nos da una lista de los animales inmundos que ellos no podían comer. ¿Sí? Si leemos la lista no hemos terminado. Entonces todo lo que estaba en ese pequeño manto era todo lo que no podían comer. Por eso Pedro dice no, porque no he comido nada inmundo. O sea, él pensó que que Dios lo estaba poniendo a prueba para que él diga que no. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pedro pensó que el Señor lo estaba poniendo a prueba para ver si respetaba la ley. No estoy justificando a Pedro, pero eso es lo que le vino a Pedro en su mente. Bueno, pensó eso, dice el Señor. Vamos a ver qué más. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, que la segunda vez le dijo, lo que Dios ya limpió. O sea, le está dando a entender que ya la ley ya está abrogada, ya no tiene la misma función. Su función ha cambiado. Ahora es bajo la gracia, ¿o no? Y la gracia se fundamenta en dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ya la dije. Obediencia, fidelidad. Al ser fiel eres santo. Santidad. Amén. Fidelidad y obediencia. En eso se basa la gracia. Dice acá, esto se hizo 3 veces. O sea que 3 veces dijo Pedro, no. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien. Te pregunto, cuando Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo, ¿qué dice Abraham? ¿Dice que no? ¿Qué dice? ¿Ah? No dijo nada. ¿Por qué? Porque Abraham confiaba en la promesa que le habían hecho por Dios, ¿o no? Cuando le dijo, dame a tu hijo en sacrificio. Fíjense qué fácil se lo puso a Abraham y qué difícil se lo puso a Pedro. Lo mismo, simboliza lo mismo. Al desobedecer, Pedro pierde el ministerio de los gentiles y se le es dado a Pablo. Ya lo habíamos explicado antes. Tiene consecuencias. Abraham, como obedeció, cuando él ya estaba así a punto de matar a su hijo, ¿sí? Con lágrimas en los ojos, apareció ¿qué? ¿Qué? Apareció un cordero para que sacrifique en vez de su hijo, ¿no? O sea que si Pedro hubiera, aunque sea tenido la intención de obedecer, a lo mejor y no era necesario que coma. ¿Se entendió? Porque la orden era, levántate, mata y 3 cosas le pidió Dios. ¿Sí? No sabemos si Pedro se levantó, porque no lo dice la Biblia. 3 cosas le pidió a Pedro y se las pidió 3 veces. Y Pedro las 3 veces dijo no. Muy bien. Tú, hermano, yo, cuando Dios nos pide algo, es verdad que a veces nos cuesta mucho identificar la voz de Dios, porque estamos contaminados.
Muchas cosas están contaminadas y por eso los estudios y las prédicas son estilos de estudios para poder comprender. Ahora te explico. ¿Sabes qué es lo que contamina para no comprender la voz de Dios? El temor. El temor. Primero, cuando Dios te pregunta qué tienes, o cuando tú vas a los pies de Dios y dices, Señor, no sé qué tengo. Realmente sí lo sabemos. ¿Saben qué es lo que pasa? Tenemos miedo de enfrentarnos a lo que sentimos. ¿Sí? Cuando alguien fallece, a veces tenemos miedo de enfrentarnos. Y en psicología y en muchos lados se llama negación. Negamos el evento que estamos viviendo. ¿Cómo se quita eso? Con la aceptación. Señor, no lo tengo, ya no está, se fue, ya te lo llevaste, etcétera, etcétera. Ahora tú tienes un propósito para mí y tengo que seguir adelante. Amén. Eso es aceptar. Y cuando aceptas, puedes avanzar. Si no es el fallecimiento de alguien y es un problema que tú tienes o yo tengo, un ejemplo, no quiero dejar mi pecado, Dios, yo sé que está mal lo que estoy haciendo y no lo quiero dejar. Y el Espíritu Santo, ¿qué creen que empieza a hacer en mí? Empieza a redarguirme y empieza a causarme un sentimiento que yo empiezo a entender como culpa. Porque sé que está mal lo que estoy haciendo, sé que está mal lo que estoy pensando, simplemente no quiero enfrentarme a ese pecado y no lo quiero aceptar, porque si lo acepto, entonces es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Peco porque peco. ¿Sí? Y nuestra mente no acepta ese enfrentamiento directo con Dios, pero lo tenemos indirectamente. Amén. Hay gente que dice amar a Dios y está en pecado de fornicación. Hay gente que dice amar a Dios y está en pecado de adulterio. Son los pecados más difíciles para Dios, o sea, más abominables. Son 3, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Fornicación, adulterio y idolatría. Muy bien. Estas 3 cosas abomina el Señor. Imagínense, hermanos, si en el mundo, ahorita vamos a hablar del mundo, si para el mundo es locura lo que les decimos, ¿sí? Dios, ¿por qué los justifica a ellos y a nosotros nos castiga? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Ahorita voy a dar el versículo que justifica lo que usted dice. Porque ellos no saben que lo que hacen no le agrada a Dios. Ellos les satisface su cuerpo y para ellos está bien. Pero nosotros como hijos de Dios, en el momento que leemos la Biblia y leemos que dice ahí, no podemos fornicar, no podemos adulterar y no podemos poner a nadie como nuestro centro, lo que dijimos ayer, porque es idolatría. Si yo lo hago, me convierto en un impío, alguien que conoce el pecado y no le importa lo que piense el Señor y sigue en esa práctica. Entonces, fíjate, tú vienes con tu ofrenda al Señor, vienes a la iglesia, pero tu mente sabe que no estás bien delante de Dios, porque nuestra mente, dice la palabra, que es el espíritu del hombre, ¿o no? Entonces tu espíritu sabe que tú no estás bien. Y por eso negamos, no aceptamos que estamos mal, porque al aceptar que estoy mal, estoy ofendiendo a Dios. ¿Entendió? Parece así medio complicado, pero no lo está. Fíjate, vamos a hablar de temor ahora. ¿Quién tiene miedo de aquí? Alce su mano. Qué bueno es aceptar. ¿Sí? Es bueno aceptar. ¿A qué le tienes miedo, Frida? A la oscuridad. ¿A qué le tiene miedo, hermanos santos? A Dios. Bueno, ese es temor a Dios. Correcto. ¿Quién más levantó la mano? La hermana Bianca. Aunque dice así medio así, pero así lo vi. ¿A qué le tiene miedo, hermana?
A que le pase algo a sus hijos. Muy bien, vamos a hablar de eso más adelante, así que no se me vaya a escapar antes de la predica. A ver, tú, Génesis, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué? A perder a su mamá. Todos le tenemos miedo a algo, ¿sí o no? Tú, Fernando, ¿a qué le tienes miedo? A tu papá, ya lo sé. ¿A qué le tienes miedo? Miedo al miedo. Está bien. A la oscuridad, muy bien. Pues te refugiarás con Frida. Dice la palabra. Le tenemos miedo a algo cuando lo pensamos, ¿o no? Lo pensamos, ocupamos tiempo pensando en lo que le tenemos miedo y reforzamos nuestro temor, ¿o no? Te voy a decir las circunstancias, a ver si es verdad o no es verdad. Y esto lo he visto en el diario, Salió en el diario, hermanos, una persona durmiendo hace poco. Estaban durmiendo, estaban trabajando, no estaban durmiendo, pero estaban trabajando y se les cayó el techo encima, no sé si lo leyeron. Se murieron. ¿Quién de aquí le tiene miedo que se le caiga el techo encima? Cristian, pues ponte abajo de la viga. Si la viga no va a caer. ¿Se entendió? Otra persona. Había una cáscara de plátano, lo pisó, se resbaló y se golpeó la cabeza. ¿Quién le tiene miedo a las cáscaras de plátano? Nadie, ¿verdad? ¿Quién le tiene miedo a los coches? Y aunque te fijes, de repente sale Carla y te puede atropellar. ¿No es verdad? Amén, dicen. Y no le tenemos miedo a los coches. ¿No es verdad? Estamos rodeados de ¿qué? De peligros. ¿Por qué no le tenemos miedo a todo? Solo a lo que en mi mente ya se ocupó. ¿Ya se entendió? Yo voy a confesar algún temor también para que no digan, el pastor no le tiene miedo a nada. Yo sí. Tenía miedo a los ratones. De verdad, y aunque suena así, como absurdo. Tú también somos dos. Fíjate, hasta que mi mente, esto mi pastor me lo quitó. ¿Saben cómo me lo quitó? Me dijo, ¿de qué tamaño está Dios? ¿De qué tamaño estás tú? Una comparación. ¿De qué tamaño estás tú y de qué tamaño está el ratón? Ya se entendió. ¿Por qué le tenía miedo al ratón? ¿Alguien me puede dar una razón? Tan feos. ¿Y por qué algunos lo tienen de mascota? La tifoidea, la idea se fue más profunda. Trae culebra. ¿Y la culebra qué atrae? ¿Se entendió, hermanos? A lo que yo le tenga miedo, tengo que dejárselo a Dios y dejar de pensar en ello para que el miedo, ¿qué va a pasar? Desaparezca. Pero si yo digo, Señor, le tengo miedo al ratón, le tengo miedo al ratón, Señor, le tengo miedo al ratón, y oigo un ruidito, un ratón. Reforzo mi propio temor. Satanás es muy astuto. Y cuando se da cuenta de cuál es nuestro temor, ¿qué cree que va a pasar? Hasta soñamos con ratones gigantes. Sí. ¿No es verdad? ¿Qué va a pasar con la hermana Bianca si sigue alimentando ese temor? De repente no va a poder ver a sus hijos salir a comprar a la tienda, no los va a poder dejar ir a la escuela solos, va a tener miedo de que salgan de la escuela, se pierdan, va a tener miedo de que alguien se los lleve, porque su temor va a estar constante en su mente y solo va a descansar cuando tenga a sus hijos junto de ella. Pero su mente de ella no tiene paz. Amén. El temor a la oscuridad. ¿Cómo se quita el temor a la oscuridad? ¿Cómo? No, hermano, ya te estás yendo para... Así cuando estás muerto se te quita todo miedo. A ver, hermano. Orando en la oscuridad.
¿Y tú crees que vas a orar en la oscuridad? Vas a estar privado. ¿Sabe cómo se quita el temor a la oscuridad, hermano? ¿Oscuridad dónde, frío? Donde sea. Pero preferentemente en tu casa. Donde sea. O sea que no puedes ver para él. ¿Por qué? Fíjate. Un día ven temprano a la iglesia cuando todo haya la luz. Caminas por donde tú veas que está la luz y ves lo que hay. Vas a tu cuarto y observa lo que hay en tu cuarto con la luz prendida. Luego apagas la luz. ¿Y qué crees? Cuando apagas la luz, el chamuco dice... ¿Creen que eso dice el chamuco? Como el chapulín colorado. ¿Ah? Prende la luz. ¿Creen que eso hace Satanás? No. Con la luz o sin la luz, Frida, a lo que le tienes miedo no es a la oscuridad. A lo que le tienes miedo realmente es a sentirte solo. Porque en la oscuridad no ves nada. Y a lo que le tienes miedo es a la soledad. ¿Sí? Porque hay un vacío dentro de ti que no lo llenan las personas que están alrededor tuyo. Sientes que nadie te escucha, sientes que nadie te entiende. Entonces, proyectamos ese temor hacia lo que está alrededor. ¿Se entendió? Porque ahorita le dije eso directamente a Frida. Cualquier hermano que quisiera tener un proceso para superar lo que fuera, acérquese, hermano. Lo que sea, lo pueden superar bajo una ayuda espiritual. ¿Se entendió? No tengan miedo. Hermana Bianca, si usted quiere, hermana, podemos trabajar esto. ¿Sí? Porque así, fíjese, hermano, sin querer, hermana, le va a heredar ese temor a sus hijos. Y se vuelve una maldición. Amén. Cualquier hermano que tenga alguna situación puede acercarse y trabajamos personalmente con el hermano o con la hermana. Y lo que sea que tengan, Dios lo puede quitar. Amén. Pero es bueno enfrentar tu temor, reconocerlo. Ahorita, Frida, ya no va a haber igual la oscuridad. A lo mejor te cuesta al principio, pero ya sabes lo que tienes. Ya sabes lo que vas a orar. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. ¿Quiénes tienen miedo a los rayos? ¿Cuántas personas mueren que les haya caído un rayo? ¿No? Hay gente que de verdad, hermanos, tienen una tormenta eléctrica, no salen, al contrario, tienen hecho un hueco en su casa, se meten ahí. De verdad, el temor. Entonces, ¿cuál es la diferencia del temor al temor de Dios? ¿Cuál será la diferencia? Ahorita lo vamos a decir. Fíjate. Fíjate. Hay gente, hermanos, que está en su coche y no tiene miedo de jugar carreritas con un desconocido. ¿Será eso peligroso o no? Les digo, la gente que hace todo este tipo de cosas y se arriesga, hermanos, a pasar por una circunstancia peligrosa. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué pensamos? ¿Que están bien de la cabeza o que están mal de la cabeza? Que están mal de la cabeza, dice la hermana Bianca. Así es. Pero, si lo vemos desde la perspectiva cristiana, hermanos, nosotros cuando no teníamos a Cristo, ¿qué hacíamos? Lo mismito. Ahora, la respuesta, hermanos, sí están locos, pero te voy a decir por qué. Porque no tienen la sabiduría de Dios. Y la respuesta es, no están locos, pero no están locos, hermanos, porque no pueden medir las consecuencias de lo que están haciendo y porque no tienen el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Amén. Eso solamente lo da la presencia del Espíritu Santo, que es el que te activa el libre albedrío. ¿Sí? Los del mundo tienen libre albedrío, pero no lo usan, no está activado. Si no lo crees, hermano, busca rápidamente Salmo 92, versículo 6.
Dice la palabra. El hombre necio, que dice, no sabe, y el insensato, que es el que no entiende, dice, no lo entiende. El que no tiene a Dios, no lo entiende. No lo entiende, aunque tú le digas, oye, te estás arriesgando, oye, no tomes. No fumes, porque te está dando cáncer en tus pulmones. No pasa nada. Una cajetilla diaria no pasa nada. Es lo que ellos piensan, ¿ya se entendió? ¿Por qué es importante, hermanos, llevar a los pies de Cristo a una persona, aunque tenga miles de vicios? ¿Por qué es importante? Porque cuando esa persona acepta a Cristo, hermanos, se activa el libre albedrío y se empieza a dar cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Y qué creen que pasa? Empieza a cambiar. ¿No se han dado cuenta? No diga, no, él es un borracho, no le hablo de Cristo, al contrario, dice la palabra. Él vino por lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Y alguien se atrevió a hablarme, aunque estaba yo borracho y drogado. ¿Sí? Vean lo que puede hacer nada más hablarle a una persona en ese estado. ¿Se entendió? Ahora no te vas a poner a hablarle a los borrachos y a las borrachas, ¿no? Cuando estén en sí, háblales de Cristo. Amén. Muy bien. Seguimos. Entiende esto, dos cosas, la sabiduría y el entendimiento de las consecuencias y las circunstancias resultan o vienen de algo que se llama temor a Dios. ¿Te diste cuenta? Sabiduría y entendimiento viene del temor a Dios. Si quieres apuntar lo que es el temor a Dios y no lo sabes, porque te lo voy a decir. Significa esto: que le tienes tanto amor a Dios y tanta reverencia a Dios, que a lo que realmente le temes es a lo que sería tu vida sin Dios. Ese es el temor a Dios. Que le tienes tanto amor y le tienes tanta reverencia a Dios, que tu miedo es, ¿qué pasaría si yo peco y Dios me deja? Ese es el temor a Dios, vivir sin Dios. Ese es el verdadero temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es, y si yo le tengo a Dios aquí en mi mente, digo, si yo hago algo malo, a lo mejor Dios me deja. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? ¿Ya se pusieron a pensar? Si estás en pecado, hermano, hoy es el momento que lo dejes. Nadie te va a juzgar. Ni tienes que confesarlo, más que a Él. De verdad, todos cometemos errores y pecados cada día. Pero si hoy te das cuenta que tienes un pecado recurrente, entrégaselo a Dios solo. Y empieza a tener temor a Dios. ¿Qué me dice el Salmo 14:1? Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pregunta, ¿será que esto solo lo piensan o lo sienten los inconversos? No, dice la hermana Elvira, ¿por qué? O le estaba diciendo no al hermano. Perdón, sigan en su libro. ¿Se entendió? No solamente el inconverso dice en su corazón no hay Dios, también el que cree que es cristiano, porque al actuar en contra de Dios estamos diciendo que no nos importa Dios, que Dios no es suficientemente poderoso para castigarme. Mira, Señor, no me hiciste nada, no me pasó nada, puedo pecar. Y no es así. No es así. Muy bien. Rápidamente. Busca Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Y después te voy a dar unos puntos rápidamente para que los copies si tienes chance. Porque es para que tú actives eso que se llama temor a Dios. Cuando tú lo actives, vas a activar automáticamente la sabiduría y el entendimiento.
Porque a veces oramos, Señor, dame discernimiento, sabiduría y entendimiento. Jeremías 32, versículo 40. Dice la palabra: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré que mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no sea parte de él. ¿Por qué en el corazón? Porque en el corazón mora el Espíritu Santo. Amén. Marca este versículo. Pídele temor a Dios. Pídele temor a Dios. Y cuando tú empiezas a sentir temor a Dios, ¿sabes qué? Nunca te vas a apartar de Dios. Y la bendición de Dios nunca se va a ir de ti. Romanos 3, 11 y 12. Dice la palabra: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron. ¿Qué se hicieron? No están leyendo. Inútiles. ¿Qué quiere decir? Alguien que se volvió inútil es porque antes era útil. O sea que está hablando de quiénes. De los que han entendido la palabra. Que en un momento fueron útiles para Dios y luego se volvieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 16 al 18. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Si no conocieron camino de paz. ¿Qué hay en tu vida, hermano? Hay quebranto, desventura, que no sabes ni qué onda con tu vida, que no sabes a veces ni cómo te llaman. Entonces estás empezando a sufrir quebranto y desventura. Entonces te falta temor a Dios. Y luego te dice, el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces regresamos al salmo que te había leído antes y pide al Padre: abre mis ojos, Señor, para que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo, no la estoy regando. ¿Entendió? Entonces le dices a Jeremías, le pides a Dios lo que dice Jeremías: pon en mí temor a Dios, para que yo no me aparte de ti. ¿Sí? Ahora, apunta si puedes, te voy a dar unos puntos. Primer punto, apúntelo usted, hermana Bianca, es importante. Todos los que dijeron que tienen algún miedo. Número 1, Dios provee un lugar de refugio que quita tu temor humano. Dios nos da un lugar que nos quita el temor humano. ¿En qué versículo está esto? Proverbios 14, 26. ¿Qué dice? Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová, ¿qué dice? Está la fuerte confianza. ¿Y qué dice abajo? Y esperanza tendrán sus hijos. Entonces podré tener miedo de que algo le pase a mis hijos, a mis padres, a mis abuelitos, a mis bisnietos. No, ¿verdad? ¿Qué hace falta entonces? Nada más que yo lo crea, que yo lo practique. ¿No es verdad? Punto número 2. Dios te da los deseos de tu corazón. ¿Qué versículo lo dice? Salmo 145, 19. Salmo 145, 19. Dice acá, te lo estoy leyendo rápido. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Quieres que Dios te quite todo lo que tú tienes? Solo tienes que tener temor a Dios, que es amor y reverencia a Él. Punto número 3. Dios te bendice a ti y a tus hijos de cualquier manera. Salmo 112, 1 al 3. Salmo 112, del 1
al 3. Dice acá: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vean qué dice la promesa, hermanos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes, ¿y qué dice? Riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esta es la verdadera prosperidad, hermano. Esta es la verdadera prosperidad. Tenle temor a Dios y Dios te va a abrir las ventanas del cielo. Tenle temor a Dios. Fidelidad, obediencia, santidad, en todo. Y Él abrirá las ventanas de todo. Punto número 4. Dios te da una vida de logros y de paz. A veces nos preocupamos: Señor, no tengo triunfo. Señor, porque no hago lo que hacen los del mundo, no avanzo. Como dice el dicho, el que tranza avanza, ¿no? Dice: Señor, creo que tengo que hacer lo mismo para que yo avance. No. ¿Qué nos dice la Biblia? Proverbios 19:23. Proverbios 19:23 te dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. ¿Te diste cuenta qué bendición? Satanás ni siquiera te va a acechar para ver cómo estás durmiendo. Punto que sigue. Dios te ayuda a vivir como Él quiere. Dios te ayuda a vivir como Él quiere. Nunca te va a decir: obedéceme sin darte las herramientas necesarias. Dios te ayuda a vivir como Él quiere. Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado el que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dios te ayuda. Si estás en su camino, Dios te pone y Dios te quitará todos los estorbos. Dios te quita todo obstáculo para que sigas el camino de Dios. Punto que sigue. Dios te libra de tus enemigos. Dios te libra de tus enemigos. Segunda de Reyes 17:39. Segunda de Reyes 17:39. Dice la Biblia: mas temed a Jehová vuestro Dios. Dios, Él os librará de manos de todos, absolutamente todos, vuestros enemigos. Si tienes un obstáculo en tu trabajo, en la escuela, si tienes algún concepto equivocado, Dios te va a quitar eso y te va a dar paz. Todo. Él te restaura todo. Lo único que te pide Dios es temor a Jehová. Amén. ¿Ya se cansaron? Dice acá, punto que sigue: Dios te cuida. Salmo 33:18. Dios te cuida. Salmo 33:18. Dice la palabra: he aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Fíjate qué hermoso que Dios nos esté cuidando día y noche. Nos está vigilando día y noche. Punto que sigue: Dios te ayuda a apartarte del mal. Dios te ayuda a apartarte del mal. Si tienes un pecado que no puedes vencer, ten temor a Dios y Él te va a quitar ese vicio. ¿Qué te dice Proverbios 16:6? Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Sí? Es un proceso. Estoy hablando de los procesos. Punto que sigue: Dios revela, este punto es importante, Dios revela todo lo que necesitas saber.
Señor, es que no sé cómo buscar la salida, no te preocupes, Señor, que te lo voy a mostrar. Señor, es que no sé cómo hablarle a mi mamá, no te preocupes, hija, ahorita te voy a decir cómo. Señor, es que no sé cómo quitarme este miedo, no te preocupes. Amén. Y empiezas a tener una comunión con Dios. Dios revela todo lo que necesitas saber. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14 dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios hable contigo, hermano? No quieren, ¿verdad? No sé. ¿Quieren o no quieren? Entonces tienen que buscar una comunión con Dios. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Comunión con Dios. Punto que sigue. Dios te da todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Salmo 34, 9 y 10. Es que, Señor, hoy no tengo para pagar la luz. Señor, hoy no tengo para esto. Señor, no tengo. Y nos empezamos a angustiar y a tener miedo. No, estamos confundiendo el miedo. No miedo a lo que vaya a pasar, miedo a Dios. Señor, no tengo, pero tu palabra dice, amén, y confiamos. Pon tu mano así, cuando te des cuenta ya está lo que necesitas. Salmo 34, 9 y 10. Salmo 34, 9 y 10. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. Y está hablando de algo material. ¿Sí? Le dice, pues, tenle temor a Dios. ¿No lo crees? No le crees a Jorge, no le creas a Jorge. Ponlo a práctica. Pon a práctica los versículos que te estoy diciendo y verás si es verdad o no. Punto que sigue. Para los que tienen miedo a morir, este versículo, este punto. Dios evita que tu vida se acorte. A los que dicen, es que Señor, es que soñé que cuando yo cumpla 33 años me voy a morir. Hay gente que así lo dice, o sea, algún número significativo y tiene temor. Proverbios 10, 27 me dice a mí. Proverbios 10, 27. Ve que te dice, hermano, es hermoso. Esta es la fuente de qué? De la eterna juventud. Esta es la fuente de la eterna juventud. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. O sea que fíjate, del cristiano que está pecando y cree que Dios no lo ve, Dios le quita tiempo y se lo da a la persona que sí está obedeciendo. ¿Se entendió? Dios tiene su tiempo de cada quien. Si somos impíos, nos estamos acercando más a la muerte. Pero si somos fieles, nos estamos diciendo a la muerte, ¿sabes qué? Aguántate un ratito, todavía tenemos chance. Amén. Último punto. Dios envía, este es hermoso, por eso está de último. Dios envía a su ángel para librarte del mal. Y su ángel de Jehová no es cualquier ángel. ¿Sí? Hay un estudio sobre ese ángel, más adelante lo vamos a tomar. Salmo 34, 7. Vamos a ver qué me dice la palabra. Fíjate, para que Dios mande a su guardaespaldas para cuidarnos, ¿cuánto nos debe de amar? Dice la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y aparte no solamente está de adorno, sino que sirve de protección, nos defiende. Y lo necesitamos, hermanos. ¿Por qué necesitamos que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros? ¿Saben por qué? Porque nuestra lucha ahora, hermanos, no es contra cualquier tipo de idolatría, es contra algo que se llama muerte.
¿Sí? Y ese demonio no es cualquier cosa. Ese demonio sí nos puede tocar si no tenemos temor a Dios. Amén. No te pongas a prueba, no te pongas como Rocky Balboa contra un adorador de la muerte si no tienes temor a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque en el primer round, noqueado vas a quedar. ¿Sí? Y aunque llames a todos los entrenadores espirituales, ahí te van a contar hasta 100 y no te vas a levantar. Con el temor a Jehová, el ángel, que es ese demonio, que se disfraza de ángel, ¿sí?, puede ver en ti la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes qué hace? No se te enfrenta. No se te enfrenta, porque no es tonto. ¿Sí? ¿Sabes cómo le llaman ellos cuando ven nuestra unción? Ellos le llaman aura. No, es que su aura es poderosa. Ni te metas con él. Hermano, si te saludó, lávate la mano bien. De verdad, hermano, ¿lo sabía? Que cuando un cristiano saluda a uno de ellos y tú no te has dado cuenta que es adorador de la muerte, ellos maldicen hasta porque un cristiano lo saludó. Si tenemos la unción del Espíritu Santo, hermanos, con ese saludo que le hiciste, le quemas. Amén. Entonces, el temor a Jehová, ¿es importante o no, hermano? Es indispensable para el que quiera tener el ministerio de liberación. Indispensable para el que quiera ir de visita. ¿Qué tal si vas a visitar a alguien y te encuentras con un pequeño adorno del tamaño de la batería de la bocina? ¿Qué es esa imagen? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a encomendar también al Señor en ese momento? Si te abrieron la puerta, hermano, o una de dos. O quieren matar tu fe, o Dios te abrió la puerta para que seas bendición en esa casa. Pero si no tienes al ángel de Jehová acampando cerca de ti, ¿sí?, dentro de poco tú vas a tener una muerte de ese tamaño en tu casa. Y vuelvo a repetir, 3 de cada 5 que están adorando la muerte son ex cristianos. Fíjate, qué triste es. Y por eso hay que predicar sobre. Ese es el último punto. Tener temor a Dios no significa que cuando Dios te hable te vas a desmayar de miedo. ¿Sí? Fíjate, Pedro no le tuvo miedo, que hasta le dijo a Dios, no. Pero Pedrito, oye, obedéceme. No. Oye, no es que te voy a dar un ministerio grande. Que no. Y no le quiso obedecer al Señor. ¿Qué dijo el Señor? 3 veces nos pone a prueba el Señor. La cuarta no hay. Está bien, no quieres tu problema, no te obligo. En estos momentos estoy levantando a alguien más humilde que tú, que se llama Pablo. Para Dios no es bueno. Y si a ti te quiere dar un ministerio grande, no lo rechaces. Porque a que le da Dios un ministerio, hermanos, es porque Dios va a estar a su lado. Dios nunca te va a dejar. Y a que se atreve a contestar, porque se necesita valor para decir lo que dijo Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí. ¿Qué más dijo? Isaías, perdón. ¿Qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Y Marcos dice, heme aquí, pero envíalo a él. Dice. Para que si no, ¿quién va a cuidar de la iglesia? Muy bien. Vamos a terminar con un versículo, hermanos, y luego nos ponemos de pie para orar. Y hay un canto que vamos a entonar después. Buscamos, hermano, el versículo Salmo 91, 9 y 10. Con esto terminamos este pequeño estudio y ya estamos listos para saber sobre las profecías y los dones. Ya la iglesia ya tiene cierto criterio. Muy bien. ¿Qué dice la palabra? Salmo 91, 9
y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El 10, todo lo leemos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? No es de decir como Pedro, no lo creo. Pues si lo crees, que sea hecho. Amén. Todos los versículos que ahorita vimos, dales una leída en tu casa, hermano, porque es importante que lo sepas. Si puedes, cópialos en una hoja, no lo sé, y ponlos en tu casa. Ponlos en tu casa, porque estos versículos, hermanos, son poderosos. Cada versículo es una promesa de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar diferentes. Agarra la mano de tu hermano. Y si hoy te diste cuenta que estás pecando contra Dios y no tienes temor de Dios, hoy ponte a cuentas con Él y empieza una comunión con Él. Vuelvo a repetir, el que quiera tener un proceso personal y pasar y vencer ello, pueden acercarse y con muchísimo gusto iniciamos un proceso con cada persona. El que quiera aprender cualquier ministerio, hermano, no se aprende con teoría nada más, se aprende con la práctica y tiene que acompañarnos para que aprenda. Amén. Pueden ser niños, jóvenes, puede ser Rodrigo, pueden ser adultos, pueden ser todos. El que quiera lo puede tener, ¿no? ¿No se dice la Biblia? Muy bien. Vamos ahora a cierren sus ojos. Muy bien, vamos a orar, hermano. Estamos buscando el canto que vamos a cantar. Es un himno muy antiguo. Vamos a orar, hermano. Cierren sus ojos todos. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. A los que tienen algún temor, renuncien a ese temor. ¿Tienes temor a morir? Dile a Dios, Señor, Ya perdí la cuenta. Señor, no quiero morir. Tengo miedo a la muerte. Pero tú me puedes quitar ese miedo. Ponle nombre a tu temor. Tengo miedo a la oscuridad, como dice Frida. Tengo miedo a que mi mamá se muera, como dice Génesis. Pero mientras ese temor esté en tu vida, ese temor te va a dominar. Dice la palabra que ni la muerte ni la vida ya tienen poder por nosotros. Tengo temor a que mi esposo me engañe. Tengo temor a que mi esposa me engañe. Tengo temor a todo lo que tú tengas miedo. Renuncia. Tengo temor a que mis hijos los agarren. Tengo temor a que se roben a mis hijos. Tengo temor. Ese temor. Hoy enfréntate. Acepta ese temor. Pero acéptalo para que renuncies a él. Dile a Dios, es verdad, le tengo miedo a esto. Pero ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de tenerle miedo a esto. Ya no lo quiero tener en mi vida porque tu palabra me acaba de decir que si te tengo miedo, te tengo temor a ti, tú me vas a librar de todo. ¿Cuántas veces has intentado tú entrar a un lugar, a una escuela, a un trabajo? No has podido. Y se vuelve tu temor, se vuelve tu principal obstáculo, tu piedra. Quita esa piedra, dice la palabra. Dice al Señor, Señor, ya intenté y no pude. Y tengo miedo de volver a fallar. Pues dile al Señor. Y te va a decir el Señor, ¿sabes qué? Déjamelo a mí. Tú nada más confía en mí, yo voy a hacer. Tengo miedo a la soledad. Dile al Señor. El Señor te va a decir, abre tus ojos. Yo estoy contigo. No importa que tu mamá, tu papá no esté contigo, dice la palabra que
Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con nada te dejaré. Y aunque le tengas miedo a la carestía, ¿qué es la carestía? A veces le tenemos miedo cuando no tenemos el sustento, el dinero para salir adelante. Y se vuelve un temor y un problema. Enfrenta ese problema. Porque ahorita acabas de leer que Dios te provee de todo, hasta lo material. Y lo único que te pide Dios es que le tengas temor a Él. No tengas miedo a tu enfermedad. No te va a matar si se lo pones hoy en sus manos de Dios. No tengas miedo. Es que Señor, hoy me fue mal en el trabajo, te dice el Señor. Se dice el Señor, confía en mí y yo haré. Confía en mí. Cuando Él te dice confía en mí, no te lo dice porque la estás pasando bien. Porque cuando estamos bien, confiamos en Dios, confiamos en todo el universo. Pero cuando algo está mal es cuando necesitamos confiar más en Dios. Ya que hay muchos ejemplos. Mi hermano Gonzalo es una bendición. Mi hermano Saúl es una bendición. Mi hermana Elvira es una bendición. Mi hermana Eneida es una bendición. Mi hermano Concho es otra bendición. Mi hermana Dora es otra bendición. Mi hermana Sonia es otra bendición. Todos somos bendiciones porque todos fuimos tomados por el Señor y restaurados por la mano de Él. En su momento, ¿qué hicimos? Solamente tener temor a Dios. Y Él hizo. No fue magia, fue fe, fue fidelidad, fue obediencia, santidad. En ese momento entendimos el temor a Dios, pero luego se nos olvida eso. Y la palabra de hoy nos dijo 10 veces que si tenemos temor a Jehová, la más grande recompensa es que el ángel de Jehová acampará a tu lado y te defenderá de todo. ¿Qué temor puedes tener si está el ángel de Jehová abriéndote brecha, abriéndote camino y preparando la bendición, tu éxito, tu prosperidad espiritual? No le tengas miedo. Y este mensaje lo preparamos con mucho amor, porque hay mucha necesidad en medio de todos nosotros. Y fue un tema que se preparó rápido. Me hubiera gustado que lo escuche Luis, también era para él, para el hermano Javier, para Mónica, para todos los que hoy escuchamos. A todos nos ayudó, hasta a mí. Lo que Dios nos muestra en el momento es que debemos de tener temor a Dios. ¿Sabías que el temor a Dios te da otra cosa, hermano, que se llama inocencia? Y con la inocencia, hermanos, ningún demonio te puede hacer frente. Volvamos a ser inocentes, te dice la Biblia. Ser inocentes como qué, como palomas. ¿Por qué no nos dice? ¿Cómo voy a ser inocente yo, Jorge Ramos, de 42 años? Que está más bailado que un trompo. Podemos tener esa inocencia cuando el Señor nos limpia. Entrégale tu miedo a Dios. Para que hoy salgas sin temor, salgas restaurado, cambiado, diferente de mente. Agárrate con el hermano que está al lado y empiezo la oración ahorita. Padre, en esta hora vengo yo, Jorge Ramos, a traerte mis temores. No solamente uno, son muchos. El temor a fallarte, el temor a enseñar algo que no está bien, el temor de hacer que alguien pierda la fe, el temor de dejar que mi temperamento haga que alguien se olvide de ti, el temor de mostrar mucha debilidad y que los hermanos crean que tú no das fortaleza, el temor de no ser un hijo bueno tuyo, el temor de no ser
el papá que mi hija necesita. El temor de no hacer muchas cosas. Hoy te lo vengo a traer hoy a tus manos, porque ya no los quiero sentir. Ya no quiero sentir mis temores. Estoy personalizando la oración, personalízala tú también. Ya no lo quiero. Y aunque tengo casi 23 años de ser hijo tuyo, aún sigo teniendo temor por cosas. Quiere decir que aún falta perfeccionar. Quiere decir que no me puedo vanagloriar, que no puedo tener soberbia, sino que debo de ser más humilde, dejar de ser inútil para convertirme en útil instrumento tuyo. Dejar que tú actúes en vez de pensar que yo puedo hacer todo. Empezar a amar la obra de tu casa, que no es necesario que me invoquen para que yo limpie, sino que yo limpiar cuando yo pueda venir, porque es tu casa. Quitarme ese temor del que dirán. Que me van a juzgar por el pasado, adelante, que lo hagan. Total, a la persona que van a juzgar ya no existe. No tengas temor, porque Dios te ama. Y si Dios te amó, escucha esto. Si Dios te amó, teniendo pecado, teniendo miedo, teniendo defectos, ¿cuánto no más te va a amar ahora que ya tienes el Espíritu de Él? No eres igual a antes, ¿entiendes? Eres una piedra preciosa en sus manos. ¿Entiendes? Y por eso Dios te quiere dar algo que se llama paz. Nunca renuncies a amar. Nunca renuncies a ser amado. A lo mejor y nunca encontramos la persona con la cual tengamos esa correlación de amor. Pero no te canses de amar. Porque en esa demostración de amor Dios te va a dar la capacidad para seguir adelante. No esperes ser amado, porque nos vamos a frustrar y vamos a sufrir. Mejor dile a Dios, Señor, aquí estoy. Lo que soy, lo que tengo, lo mucho o lo poco. Si tú estás, me vas a hacer grande. Si tú estás, me vas a hacer fuerte. Si tú estás, me vas a hacer bendición. Si tú estás, me vas a ser capaz de bendecir también. En tu nombre. Te doy gracias. Bendigo a mi hermano que está al lado, mi lado izquierdo. Bendigo a mi hermano que está del lado derecho. Bendecimos a toda mi familia. Rompe maldiciones, rompo toda maldición, enfermedad. ¿Cuántas familias no hay con yugo desigual? Señor, quítales ese yugo. Es muy difícil de cargar. Muy difícil de cargar. Todos los días no hay descanso, no hay sueño, no hay nada bueno. Dios bendice mucho a los que estén en yugo desigual, porque por nuestra desobediencia tenemos consecuencias que tenemos que pasar. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, y luego seguimos con el culto. Te pido que por favor, así de pie, vamos a cantar.